practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? Hola, buenas noches. Qué gusto que nos podemos encontrar por la misericordia divina hoy día 4 de marzo del año 2025 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar con el estudio de la Pascua del Señor. Te invito a que de corazón, unidos todos, le demos alabanza a Dios Padre por intermediación de Jesús nuestro Maestro y Señor, y digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas nuestras sesiones, le pedimos humildemente a Jesús de Nazaret, nuestro Maestro y Señor, que su Espíritu Santo esté con él entre nosotros en nuestra sesión de estudio, para que podamos tener la claridad del pensamiento y la palabra que, siendo la palabra de Dios que conocemos y conocimos a través de su estancia en este mundo terrenal, nos ayude a entender mejor sus designios. Y nuestra intención particular de esta noche continúa siendo el que pedimos misericordia para la salud de nuestro Papa Francisco, el vicario de Cristo en esta tierra, el sucesor de Pedro. Confiados en la voluntad de Dios, le pedimos clemencia para que la perturbación que en su salud, en su ánimo, en su corazón tiene el Papa, tenga un beneficio para muchas personas que ven en él el ícono de cómo sobrellevar una enfermedad,
de cómo buscar la salud moral y física y cómo aceptar los designios divinos. No es cosa fácil y se lo pedimos de corazón que así sea. Y por esa razón escogimos este Salmo número 15 de la nomenclatura hebrea, que tiene como título El huésped de Yahvé. En pocas palabras, este pequeño salmo, porque únicamente 5 estrofas, las que tiene en su escrito, se le atribuye al rey David y en él nos pone de manifiesto su inquietud de cómo deba vivir, de cómo deba de ser su peregrinar en este mundo para tener la oportunidad de llegar a morar en la casa de Dios, para ellos de Yahvé Dios, para nosotros de Dios Padre. Esa casa que por misericordia de Jesús podemos llegar nosotros abrazados a su fe. Pero en aquellos tiempos que estamos hablando más o menos 1000 años antes de que llegara Jesús a este mundo, el rey David, eh, para ser exacto, no utiliza incluso el término casa, sino el término tienda, porque recordemos que en la narrativa del Éxodo, el arca de la alianza donde iba la presencia divina y que los acompañó en los 40 años que estuvieron en el desierto, la transportaban en una arca que iba, que se ponía dentro de una tienda que se armaba cuando acampaban por determinado tiempo en X lugar. Entonces la palabra exacta que dice David es Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Posteriormente, el palacio del rey David y su intención también de erigir, de construir el templo de Jerusalén era precisamente por el monte Sión, el monte santo dentro de la ciudad de Jerusalén. Sabemos perfectamente que Dios no le concedió esa gracia al rey David, pero le dio una gracia mayor, infinitamente mayor, que del estirpe de Regia de él iba a venir a este mundo el Mesías, el Salvador, y Dios nunca falla. Por lo tanto, en el momento apropiado, a través de José, que era de la descendencia de la tribu de también del rey David, ahí va a llegar Jesús de Nazaret en el seno virginal de María Santísima, pero de la línea de sucesión hebrea en donde estaba José. Bueno, pues entonces que nos sirva a nosotros también de estímulo de que pensemos cómo podemos tener la certeza de llegar a la casa de Dios, a la Jerusalén celestial, a ese espacio conquistado por Jesús de Nazaret por su gloriosa resurrección para nosotros. Y pues obviamente en aquellos tiempos lo fundamentaban todo en el respeto y cumplimiento del decálogo que este Moisés había recibido en el monte Sinaí. Nosotros, cristianos, por la misericordia de Jesús, sabemos que básicamente está en en cumplir dos grandes mandatos. Uno, el de darle culto y adoración solamente a Dios y de respetar los preceptos y los mandamientos que emanan del decálogo que nos ayuda a dar ese culto a Dios. Si no respetamos los siguientes 9 preceptos, difícilmente podremos jactarnos de darle culto a Dios en la manera correcta. Y por último, el hacer caso al mandamiento que Jesús nos legó de que amemos a nuestro prójimo con la misma fuerza e intensidad que Él nos ama. Que no es cosa fácil, pues bueno, pues
Precisamente ahí está el chiste de que podamos contar con la misericordia divina y con el auxilio del Espíritu Santo para poder llegar a morar en la mansión eterna. Dicho lo anterior, quiero nada más cerrar este espacio introductorio en comentarte algo muy interesante, porque no sé si recuerdes, pero la historia de la salvación, la historia de nuestra iglesia, bueno, nuestra iglesia es a partir de que Jesús se fue de este mundo, a partir de Pentecostés, pudiéramos decir. Me debo de referir más bien a que gracias a la misericordia de Yahvé Dios para los judíos, para Dios Padre de parte nuestra, Él en el año 1850, antes de la venida de su unigénito a este mundo, se hizo presente con Abraham, que fue desde aquel tiempo el fiel que por fe aceptó y siguió los mandatos de Yahvé Dios, cosa nada fácil. Imagínate en un mundo en el que lo que más privaba era la idolatría, en que pues estamos hablando de tiempos difíciles, en que el sedentarismo y y el afán de poder era el día a día en todo ese mundo, se le apareció Yahvé Dios en la zarza ardiente a este Abraham. No, perdóname, en la zarza ardiente fue a Moisés. En el caso de este Abraham, se le aparece y le hace ofertas de que lo va a llenar de bendiciones. Y dentro de esas bendiciones, una muy importante es que le garantiza que por él va a darle vida a muchas naciones y que su descendencia será más numerosa que las arenas de la playa del mar o las estrellas que podemos ver en el firmamento. Y le cumple, Dios siempre cumple. Pero como consecuencia de esto, con el paso del tiempo, de Abraham van a surgir las tres religiones monoteístas del mundo. Y me refiero a las tres religiones monoteístas porque no quiero decir que para algunos, para ciertas personas, haya algunas religiones monoteístas distintas a las que emanaron de este Abraham. Pero nosotros sabemos que lo importante de esto es que nuestro monoteísmo radica en reconocer a Dios Padre, a Yahvé Dios para los judíos, como la fuente de todas las religiones, de la sabiduría, de la vida, y que con el paso del tiempo de ahí surgieron las tres grandes religiones. En primer lugar, por orden de aparición, hablaremos del judaísmo. Posteriormente, va a aparecer también los seguidores del Islam. Y por último, vamos a aparecer nosotros, cristianos católicos. Esas tres grandes religiones conforman las tres religiones monoteístas que reconocemos a Dios Padre, como la fuente de la vida y como el único Dios al que le debemos dar culto. Todos los demás dioses, denominaciones, figuras, conceptos, llámale como quieras, que puedan haber en otras religiones en el mundo, todas están en niveles inferiores a Dios Padre y obviamente, si tú lo quieres ver desde un punto de vista práctico, todas emanan de la gloria y poder de Dios Padre. El que no lo quieran ver así muchos, pues es otra historia, como dijeran en el anuncio famoso. Pero entonces, lo que quiero darte a conocer es que existen muchos calendarios en el mundo, en el largo de la historia ha habido distintas formas de medir el tiempo, por citarte nada más dos, el calendario juliano, el calendario gregoriano,
Tenemos también que los fenómenos físicos del cosmos ha sido un referente para llevar un calendario físico también. Y están los calendarios de los esenios, en fin, muchos calendarios. Y en estas tres grandes religiones monoteístas, cuya cabeza es Dios Padre, en estas tres religiones, en este año 2025 están coincidiendo las fechas más importantes en cada una de ellas, algo que no siempre sucede. Y en este año, el día 1 de marzo, comenzó las celebraciones dentro de los seguidores del Islam del mes más venerado para ellos que se conoce como el Ramadán. Comenzó el día 1 de marzo. Para nosotros cristianos católicos, mañana va a comenzar la Cuaresma y en ambas religiones es la preparación para poder vivir los momentos más importantes en cada una de esas dos religiones. Además de esto, en este año 2025 va a darse el caso que dentro de la religión judía, el día 12 de abril, va a comenzar también sus celebraciones del Pesaj. El Pesaj es la manera en que ellos se refieren a la palabra Pascua que usamos nosotros cristianos católicos. Para ellos con el simbolismo que tiene, para nosotros con el propio. Pero, repito, el día 12 de abril van a coincidir que tanto nosotros vamos a estar viviendo ya los momentos de la Pascua del Señor y los judíos van a estar también celebrando su Pesaj. Y otra cosa muy interesante es que por esas mismas fechas, una de las grandes alas de la Iglesia Cristiana Católica, que viene siendo la Iglesia Ortodoxa, también va a estar celebrando su Semana Mayor en las mismas fechas en que nosotros vamos a estar haciendo lo propio. Entonces, es una, yo le digo diosidencia, no le digo coincidencia, el que en este año las tres grandes religiones, más aparte el ala ortodoxa de la Iglesia Cristiana Católica, estemos todos en la misma sintonía. Obviamente, hay otras alas dentro de la Iglesia Cristiana Católica, como puede ser el anglicanismo y algunas otras tradiciones, que también vamos a estar en consonancia. Pero todo esto me viene a mí a reforzar que uno de los grandes artífices por buscar el que encontremos las coincidencias y nos olvidemos de las diferencias que nos apartan es el Papa Francisco. El Papa Francisco ha hecho esfuerzos muy grandes para procurar acercamientos entre las grandes religiones monoteístas y entre las distintas alas dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, celebremos este año, como lo dice el eslogan del año jubilar, que somos peregrinos de la esperanza y que cada uno dentro de las respectivas religiones estamos en búsqueda de la luz, que es la sabiduría divina, que todos la alcancemos, que todos podamos ver en los otros seguidores del monoteísmo la alegría de reconocer un solo Dios y que nos volquemos todos en nuestros respectivos prójimos para dar gloria a Dios Padre. Bueno, pues que así sea. Y ahora ya entrando de lleno a nuestro estudio de la Pascua del Señor, quiero nada más a manera de pequeño resumen el comentarte que en su oportunidad estuvimos estudiando la vida de Jesús de Nazaret y en ella estuvimos tocando las diferentes facetas que resaltaba cada uno de los cuatro evangelistas. Los tres evangelistas sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas,
y el evangelista teólogo, de nuestra religión, el brillante San Juan. Bueno, pues para que aterricemos esto, hemos hablado y dicho con frecuencia que la apreciación que tienen los evangelistas sinópticos no es diferir unos de otros en lo que nos cuentan, en lo que nos dicen de la buena nueva del Señor. Es lo que el Espíritu Santo les mandó resaltar a ellos en sus respectivos escritos bíblicos. Y te lo aterrizaba yo de una manera sencilla. Si tú te metías a una de esas cámaras, de esas cajas de cámaras que te toman diferentes facetas de ti, tú invariablemente te sacabas una tirita en que aparecías con cuatro distintas poses o expresiones y todas ellas, aunque eran diferentes, hablaban de la misma persona. Pues lo mismo pasa con los evangelios. Lo que nos resalta Marcos a veces es en algunos aspectos diferente a lo que Mateo señala y, por supuesto, es diferente al enfoque que le da este Lucas a su evangelio. Pero lo que no podemos pasar por alto es el evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el cuarto evangelista, el que eh, se presume, él mismo se jactaba de ser el discípulo amado del Señor, tiene una relevancia extraordinaria porque es un evangelio que nos habla principalmente de dos aspectos vitales para entender la grandeza de Jesús de Nazaret. El primero, que Él es el Mesías esperado, y el segundo, que es el único Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan, que tiene mucho contenido, repito, teológico, se enfoca en resaltar esas dos condiciones, la mesianidad de Jesús y que Él es el unigénito de Dios, Padre. Por lo tanto, en los 21 capítulos que conforman su Evangelio, desde la presentación, en su capítulo primero, se dedicará a darnos a entender que la palabra existía desde antes de la creación del mundo y que esa palabra fue la que le dio vida a todo lo visible y lo invisible para nosotros. Y que esa misma palabra es la que en el momento de la plenitud hizo que por decisión de Dios Padre, la palabra se encarnara, que Jesús, que es la palabra misma de Dios Padre, por obra del Espíritu Santo, se encarnara en el virginal seno de María, con la aceptación de ella, por supuesto, de convertirse en la fiel servidora de Dios y para beneficio y misericordia de todos nosotros, por petición de su Hijo Jesús, en la cruz, se convierte en madre de todos nosotros, que nos acogemos a su misericordia, a su piedad, a su hermosura, a su maternal afecto y amor por todos nosotros, y al mismo tiempo se convierte en el faro, en la luz, en la estrella que dirige a la iglesia de su Hijo. Por esa razón, yo te invito, si has estado siguiendo los rosarios por la salud del Papa, o cuando tú escuchas la letanía de los rosarios, hay una invocación de las 150 que tiene María en la letanía, en el que se le dice estrella de la mañana. Es por eso, porque esa estrella que en las mañanas aparece y nos guía, en su momento obvio fue Jesús, su Hijo, pero después de que Él ascendió a los cielos y que nos deja al Espíritu Santo entre nosotros, es María, su madre, la que, la que es la luz, la estrella matutina que nos guía en toda la vida. Bueno, pues entonces este Juan
te repito, desde un principio en su evangelio, se dedica a dar gloria a Jesús por ser el verbo encarnado. Y su evangelio de Juan es maravilloso, porque fíjate que sin menospreciar el contenido de los otros evangelios, discúlpame, tiene Juan muchas habilidades que cobran vida en su evangelio. Entre otras cosas, este Juan divide su narrativa en dos grandes libros. Uno que se llama el libro de los signos y otro el libro de la gloria. El libro de los signos abarca del capítulo primero al capítulo 12 y en él lo que se resalta de una manera simbólica son los signos de poder que Juan nos quiso dar a conocer. Y esos signos de poder que nosotros conocemos con el sobrenombre de milagros, algunos únicamente en el Evangelio de Juan se citan. Concretamente te digo dos: las bodas de Caná y también el volver a traer a la vida a Lázaro, al entrañable amigo de Jesús de Nazaret. Esos dos signos de poder solamente Juan los cita. Y además este Juan es un artífice, es un artista en ir condicionando todo, porque además de que dividen estos dos grandes libros, él en el desempeño de los temas que trata en todos los dos libros, abarca 12 temas, que él mismo lo divide en semanas. Y además de estar divididos en semanas, esas semanas marchan de la mano de celebraciones importantes dentro del judaísmo. Pero además de eso, esas celebraciones, para que nos ubiquemos, pues te puedo citar la Pascua, la fiesta de las tiendas, también te puedo citar la fiesta de la dedicación. Este Juan, dentro de sus habilidades, el manejo de los números eh, que cobran vida dentro de las escrituras, para él es un arte que domina maravillosamente. Por lo tanto, el número 7 y el número 3, el 7 que lo ubicamos como la plenitud, la perfección, lo máximo, y el número 3 que es la gloria, lo que es lo divino, lo que es lo excelso. Esos dos números él los maneja con mucha habilidad en toda su narrativa. Por ejemplo, te voy a decir, cuando Jesús, según el Evangelio de Marcos, cura a un paralítico, por 7 veces va a aparecer la expresión de misericordia, misericordia hacia este paralítico. No nos damos cuenta, pero está puesto 7 veces. Y como eso también, en el caso de la entrevista de Jesús, por ejemplo, con la samaritana, el hecho de que él le increpe a la mujer samaritana que ha tenido 5 maridos, eso lo maneja de una manera tan excelsa que en la narrativa aparece en forma vedada esos 5 maridos. Y lo mismo sucede cuando Juan nos habla de la multiplicación de los panes y de los pescados. El número 5, que también tiene una connotación muy especial, él la trae a colación con mucha habilidad. Te cito nada más esto, bueno, para acabar pronto. ¿Por qué el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos? Porque si tú multiplicas 3 por 7, te va a dar 21. Y por esa razón, sus capítulos en el Evangelio de Juan son 21. La perfección aunado a
La perfección a la plenitud son los 21 capítulos. Entonces, te digo todo esto porque dentro de la narrativa que vamos a ver de la Pascua del Señor, no lo digo porque nosotros lo vayamos a ver, la propia iglesia se sustenta mucho en estos tiempos preparatorios de la Pascua en el Evangelio de Juan. Y es una de las intenciones de nuestro estudio de este curso, el que nos enfoquemos y nos abracemos al Evangelio de Juan para poder entender un poco más el aspecto teológico que este Juan nos maneja con mucha habilidad. No quiero desestimar a los otros tres evangelistas. Y por ejemplo, este Mateo también maneja mucho los números que a los judíos les encantaba y también las tradiciones que en la religión judía se respetaban. Y él trata de cuadrar todo para dar una claridad de por qué el cristianismo que surgió por Jesús, aun que él había nacido y había vivido como judío, tiene una explicación y tiene un sustento. Bueno, pero en el caso de Juan, por algo Dios le permitió tener una vida bastante larga para aquellos tiempos, porque pues imagínate, este Juan se presume vivió poco más, bueno, aproximadamente 90 años, más o menos, pero fue el único de los apóstoles que no fue martirizado, que tuvo asedios, que estuvo, por ejemplo, en la isla de Patmos, sufriendo extradición allá, pero que pudo morir por muerte natural. Yo a veces me explico, no es nada más así porque Dios Padre o porque Jesús lo quisieron apapachar y darle vida. En ese devenir de tiempo tuvo que pasar muchos sufrimientos. Entre otros, por ejemplo, su hermano Santiago, pues fue víctima de muerte violenta y pues lo tuvo que padecer este Juan, así como que tuvo que padecer la ausencia de los demás apóstoles que, que casi todos por martirio dejaron este mundo y que además le tocó tener amistad con Pablo y con otros grandes de los primeros tiempos de la iglesia y también pues vivir la ausencia de todos ellos por sus muertes. No tuvo una vida fácil, pero Dios y sobre todo Jesús a través del Espíritu Santo le permitió que él fuera, a mi juicio, a mi expresión, nada más, mi expresión personal, el evangelista. O sea, porque su evangelio tiene un contenido muy rico en narración, en conceptos teológicos, en explicaciones, en tocar puntos importantes que de no haber sido por su evangelio, desconoceríamos. Y que todo esto que él narra afianza y le da más gloria a la buena nueva de la vida de Jesús entre nosotros. Por lo tanto, es la explicación que te doy del por qué nos vamos a estar afianzando mucho en la narrativa del Evangelio de Juan. Dicho lo anterior, te quiero decir, ya habíamos dicho que la Pascua, que no deja de ser un misterio, como mucho de la vida de Jesús para todos nosotros, el misterio de la Pascua lo conforman cuatro grandes apartados: la última cena, la pasión de Jesús, su glorificación que lo convierte en Cristo y la posterior efusión del Espíritu Santo por petición de Jesús ya glorificado a su Padre en el reino celestial y que al enviarlo va a dar nacimiento formal a la única y santa Iglesia Cristiana Católica el día de Pentecostés. Bueno, pues entonces todos estos apartados demandan un estudio concienzudo y una narrativa cuidadosa
cada uno de esos puntos. Por lo tanto, hoy vamos a enfocarnos a lo que podamos por el tiempo con relación a la cena del Señor. Para esto, por supuesto que nos vamos a basar en los evangelios de este Juan y también nos vamos a basar en el libro que el padre Salvador Carrillo Alday habilidosamente elaboró para nosotros y que nos da una luz muy grande para entender el rico contenido de lo que es la Pascua del Señor. Para empezar, quiero confirmarte qué significa Pascua. Ya hablamos en la clase pasada de la Pascua como evento primitivo entre las tribus nómadas que de los hebreos fueron viviendo, unos dedicados a cuidado del campo, otros de los animales, y que de ahí los que se dedicaban al campo fueron los que dieron nacimiento a la ofrenda que después se convertiría en la ofrenda de los panes ácimos, esos panes sin levadura que ofrecían a Yahvé Dios, suplicando que tuvieran una buena cosecha y que por lo tanto el significado del pan ácimo era preservarlo de cualquier ingrediente que pudiera afectar el sano crecimiento de sus campos como una demostración de lo que le rogaban a Yahvé Dios, y que en el caso de los que cuidaban ganado, sus ofrendas, ellos consistían en en ofrendar, en dar en holocausto, en gloria a Dios, en gloria a Yahvé Dios para ellos, Dios Padre para nosotros, rogando, dando el mejor cordero que tuvieran e implorando que tuvieran también un buen año, que su rebaño fuera protegido y que tuvieran bendiciones de parte de él. Estos fueron los inicios de estas celebraciones y comentamos que incluso de ahí viene la costumbre de que en las tiendas de campaña que tenían los que cuidaban los rebaños, de la sangre que era sinónimo para los judíos de vida, embarraban en la cabaña, en la tienda, para pedir que el exterminador, que era una de las formas de citar a Satanás, al demonio, no hiciera presa a sus rebaños o a ellos de sus asedios, que los librara. Y de ahí la costumbre que después, cuando Moisés logra, después de las 10 plagas que asolaron al faraón egipcio y a todo su reino, después de esa 10ª plaga, que tristemente va a ser lo que conocemos como la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos, que esa noche el ángel exterminador les va a quitar la vida. Fíjate en lo que te acabo de decir, el ángel exterminador. Hablamos ahorita del exterminador refiriéndonos a Satanás, pero aquí la acción que vino a ser el ángel del Señor, el enviado del Señor, fue exterminar a los primogénitos, tanto humanos como de animales, de todo, primordialmente de los egipcios y de cualquiera que esa noche no hubiera puesto en las jambas, para que entiendas, en el marco de sus puertas, la sangre del cordero, que esa noche celebraron como la primer Pascua dentro del éxodo de los judíos hacia la tierra prometida. Entonces, es en ese momento cuando toma otra connotación, ya una connotación, pudiéramos decir, más hebrea, más israelita, más judía, la celebración de la Pascua. Y entonces, desde ese momento, se fusionan la celebración de los ácimos y la celebración también de la Pascua
en una sola fiesta, en una sola celebración, pero con otro sentido. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, para los judíos, la celebración del Pesaj, que es la palabra correcta que ellos utilizan para referirse a la Pascua, va a ser el pasar por alto. Ese es el significado de Pesach, pasar por alto. Y eso es con relación a que el ángel exterminador, por el simbolismo de la sangre puesta en sus puertas, pasó por alto el dar muerte a los primogénitos de las familias judías. Y por esa razón también entenderás el por qué esa primer Pascua ya judía, fusionando las dos fiestas, se tuvo que celebrar en un afán de prisa, en un afán de urgencia, porque tenían que salir de Egipto, tenían que emprender la, la, el éxodo. Y entonces, por esa razón, en primer lugar, se, de acuerdo a la narrativa que después vamos a conocer en los libros que atribuyen, escribió Moisés, entre ellos el Deuteronomio y el Levítico, además de los números y la Torá, todos los 5 libros que forman su Torá, su ley, en ellos se cita que esa primer Pascua, en primer lugar, tuvo que celebrarse en el lugar que Yahvé designó. Entonces, en este caso, la designación era el propio estado egipcio, el propio terreno egipcio. Ahí lo designó Yahvé. ¿Por qué? Porque eran las condiciones del momento. Y por las mismas condiciones tuvieron que hacerlo con las sandalias calzadas, con la ropa ceñida, con el bastón en la mano, deprisa, compartiendo el cordero asado, no cocido ni tampoco freído, asado, compartiéndolo con las familias necesarias para consumirlo en su totalidad sin que se le quebrara un solo hueso a ese cordero. Y al día siguiente tenían que en holocausto quemar los residuos de ese cordero. No era para llevar, no era para vamos a hacer sanguichitos y vámonos, no. Se consumió esa noche, al día siguiente, pero el holocausto se quema y vámonos a otra cosa. Ya emprenden la marcha. Entonces ahí toma otra connotación, te repito, la celebración y la forma en que se celebró esa primer Pascua judía. Pero va pasando el tiempo y en los tiempos de Jesús, estamos hablando, desde que él vino a este mundo hasta que vino su muerte también y su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, y concretamente su ministerio público que fue desarrollado entre el, el otoño del año 27 y el año 30, cuando él muere. Entonces Jesús también, como judío, celebró la Pascua, celebró con todos los lineamientos que la religión pedía. Y Jesús fue un muy respetuoso judío que acudía al templo a las principales fiestas en que la religión pedía que acudieran al templo, la más importante la Pascua y otras más. Concretamente se pedía que no podías dejar de asistir a 3 celebraciones: la Pascua, lo que era la fiesta de la siega, que esa fiesta con el paso del tiempo y ya para nosotros cristianos se convirtió en Pentecostés, y una tercera fiesta que es la fiesta de las tiendas, esa fiesta que la conocen los judíos con el nombre de Sukkot, y en el cual recuerdan las tiendas que tuvieron que vivir en los 40 años que duró el éxodo, y se sigue celebrando estas grandes fiestas. Esa de fiesta de las tiendas, ponen tiendas de campaña en sus azoteas los judíos, recordando ese éxodo que tuvieron que vivir. Y algo que resulta hermoso, no podemos dejar
decir esa palabra, es la forma en que ellos siguen celebrando la Pascua. Porque te voy a dar una pequeña narrativa de cómo se celebra desde esos tiempos la Pascua judía, para que podamos entender también la Pascua de Jesús. Bueno, pues fíjate que la Pascua judía se celebra, ya hablamos del origen, de los fiesta de los ácimos, ya hablamos también del origen del cordero que se asa, no puede ser de otra forma, y que se consume esa noche. Pero ya en la celebración de la Pascua, desde aquellos tiempos antes de Jesús, en el tiempo de Jesús y hasta nuestros días, más o menos cubre estos aspectos. El rito de la cena de la Pascua entre los judíos tiene una fase preliminar en el cual la familia reunida, encabezada por el jefe de familia, invariablemente el padre o el más anciano de la familia, el que detecte el liderazgo dentro de la familia y el que sea el, el que lleve la fe dentro de su familia, se reunían en la celebración de la Pascua y este líder de la familia dedicaba unas palabras para bendecir ese día de fiesta y una vez que se lavaba la mano derecha, más o menos hasta el antebrazo, también se sirve una copa, que es la copa de que es una copa que pudiéramos decir simboliza la alabanza, la alabanza a Yahvé Dios. Y esa copa se sirve a todos y también se pone un pequeño plato que básicamente contiene hierbas amargas, algunas verduras y un puré de frutas que lo conocen ellos con el nombre de jaroset, que con el paso del tiempo se ha ido enriqueciendo con varias frutas, pero lo que no podía faltar en aquellos tiempos era la presencia de dátiles y de uvas. Era necesario que tuviera ese puré jaroset, esas frutas. Entonces, el padre daba la explicación del sentido de la Pascua. Y es hermoso que lo recuerdan porque dicen, nosotros fuimos liberados del cautiverio de Egipto. No están diciendo nuestros antepasados, sino nosotros, refiriéndose a tiempo presente, para que les quede claro a todos ellos como judíos que sus ancestros en muchos momentos, pero sobre todo en esto, en Egipto, vivieron como esclavos y ellos se adhieren a ese sentimiento y por lo tanto, ese momento en que están cenando es en recuerdo de esa epopeya, de ese momento histórico. Después de eso, se servía propiamente la cena, pero no se consumía de momento. Se servían los platos, en el que ya, además de un poco más de verduras y de también del puré de frutas, venía con el cordero, que sigue siendo un cordero asado, que es un cordero puro, sin defecto, que no se le quiebra ni un solo hueso y que se come en su integridad sin tomar la sangre y que también sigue siendo algo que si una familia por su número no alcanzan a consumir, invitan a los vecinos a que juntos celebren ese momento. Entonces, sirven el plato y sirven una segunda copa a cada uno de los participantes, pero no la consumen de momento, se queda ahí el plato y la copa. Y entonces el, el jefe de la familia empieza a recitar un himno que ellos lo ubican como el Jalel. Se escribe con H, pero se pronuncia como J, Jalel, que es, si tú juntas el Salmo 113 y el 114,
Esa es la primera parte del Jalel. Entonces lo recita el padre de familia. Y después de que continúa con la narrativa, esto le llaman ellos el Agadá, el sentido de la Pascua, actualizan el momento del éxodo que vivieron y lo recuerdan en esa fiesta. Por lo tanto, no hay, se sigue respetando el que el pan es pan ácimo. Entonces el jefe de familia, este, además de que acaba de recitar el Jalel, posteriormente parte el pan ácimo y lo comparte con todos los que están en la mesa. Y ya posteriormente ya consumen el cordero junto con la segunda copa, que esta copa sigue simbolizando alabanza a Dios Padre. El jefe de familia vuelve a lavarse las manos como para purificarse y entonces continúa dando acción de gracias con los panes ácimos, te dije partidos, que ellos le llaman a ese pan ácimo el mazot, así lo conocen, el mazot, ese pan sin levadura, y siguen consumiendo las hierbas y el puré de frutas. Y después de esto, el jefe de familia sirve una sola copa más, una tercer copa que la conocen ellos como la copa de la bendición. Y esa copa se va a quedar en medio de ellos mientras recitan los siguientes tres salmos que forman parte de ese jalel. Concretamente, los salmos 115, perdón, son cuatro, del 115 hasta el 118, 15, 16, 17, 18. O sea, más aparte el 13 y 14 que ya habían recitado, son seis diferentes salmos que forman parte del ritual que siempre en sus cenas de Pesaj, de Pascua, celebran los judíos. Después de eso, esa copa de la bendición, la única copa, circula entre todos y la consumen entre todos. Entonces, en conclusión, el padre de familia trae a la actualidad el recuerdo de la esclavitud que vivieron en Egipto, trae a la actualidad la prisa y el sentido que vivieron en esa noche al dejar Egipto. Celebran también que Yahvé designó que ahí lo celebraran porque no era el lugar en que tenían que hacerlo, no había de otra. Y también reviste la devoción y la alabanza a través de los salmos de agradecimiento por las bendiciones que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, les ha prodigado. Dicho todo esto, tenemos ya un marco de referencia para poder entender qué pasó en esa Pascua de Jesús. Entonces, esta Pascua de Jesús, debo de decirte que fue celebrada respetando también los puntos medulares de lo que viene siendo la celebración del Pesaj entre los judíos. Pero hubo unas diferencias. La primera diferencia que te puedo citar es en cuanto a la fecha. La narrativa que tienen los evangelistas sinópticos nos hablan que la cena de Pascua que celebró Jesús fue el día miércoles, pudiéramos decir, o para hablar en fechas, probablemente el día 13 del mes de Nasín, el primer mes dentro de los calendarios judíos. Solamente Juan habla que fue no el día 13, sino el día 14. Pero te quiero dar un detalle vital para que no nos perdamos. En la Biblia, no solamente en este momento, sino en muchos más, tenemos que tener claridad que puede haber diferencias en el consenso o en la ubicación de detalles finos, pero lo que no cambia es el hecho. Lo que no cambia es lo sustancial, es lo medular. Por lo tanto, si en alguno de los evangelios nos da a entender que se celebró el día
miércoles y otro nos dice que fue el jueves, no tiene importancia eso que día haya sido. Lo que importa es que se celebró. Ahora, tú has de decir, ¿por qué si es una Pascua de Jesús, por qué te estoy poniendo aquí como título la Cena del Señor? Ah, pues porque precisamente por los cambios en la forma en que se vivió esa Pascua, esa celebración pascual, cobra un significado y nace lo que es la celebración pascual para nosotros. ¿Y por qué cambia? Porque ya dijimos que para los judíos la Pascua, el Pesaj, significa el pasar por alto determinado momento para continuar. En el caso de nosotros, cristianos católicos, la palabra Pascua quiere decir el paso que todos vamos a cruzar en cierto momento de la muerte a la vida. Y esto lo tenemos perfectamente claro en la persona de Jesús, que en esta celebración, sabiendo que iba a entregar su alma y su cuerpo, su ser en la cruz para obtenernos la remisión del pecado, él sabía que era su Pascua, que era el paso de la vida a la muerte para él. Para nosotros, gracias a su misericordia, se va a convertir de paso de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque Él, al ser glorificado, nos obtiene la vida eterna y entonces para nosotros la vida no va a terminar desde el momento mismo de nuestra concepción. Ya no digamos de nuestro nacimiento, desde nuestra concepción hasta el día que dejemos este mundo, lo vamos a dejar desde el punto de vista físico, pero nuestra alma, nuestro espíritu, gracias a la misericordia de Jesús y por su glorificación, vamos a poder llegar al reino celestial. Entonces, para nosotros, la Pascua tiene un significado diferente que tiene al concepto que manejan los judíos. Y por los cambios que Jesús va a implementar en esta celebración, va a convertirse de una Pascua a una cena única y exclusivamente eh, diseñada, perdón por la palabra, o elaborada o hecha por Jesús nuestro Mesías y Señor. Por eso nosotros nos vamos a referir no como a la Pascua de Jesús, nos vamos a referir como la cena del Señor, porque el Señor, que es el Mesías, el Señor de lo visible y lo invisible, nuestro Salvador, Él transformó esa celebración y respetando mucho de las tradiciones que privaba dentro del judaísmo, implementa e inserta muchos momentos simbólicos importantísimos que gracias a él vamos nosotros a poder disfrutar hasta nuestros días. Por lo tanto, la última cena que vivió Jesús, que fue en ese año 30, de acuerdo a la tradición judía, para nosotros se convierte en la primer cena del Señor, y de acuerdo a la óptica de este Juan, el evangelista, se celebró el día 14. Lo importante de estas fechas es lo siguiente, ya te lo comenté, la celebración de la Pascua coincidía con la luna llena más próxima al equinoccio de primavera. Entonces, tú sabes muy bien que la luna va a tener pequeños cambios de un día para otro. Entonces, no quiere decir que solamente el día martes la vas a ver como luna y tiene que ser ese día la celebración. Hay pocas diferencias y si lo celebras el martes, el miércoles o el jueves, no va a tener relevancia. ¿Cuál es la relevancia que sí tenía en ese año 30 la celebración de ese Pesaj para los judíos? Que de acuerdo al calendario que manejaban las autoridades religiosas judías, ese año 30, la Pascua para ellos, el Pesaj, iba a ser celebrado el día 15 de abril
de ese año 30, que ese año 30, el día 15, cayó en día sábado. Y de ahí ya podrás empezar a entender el por qué la prisa de las autoridades religiosas judías, porque el cuerpo de Jesús no estuviera colgado de la cruz después de las 6 de la tarde del día viernes, en que ellos ya estaban preparándose y celebrando su Pascua de ese año, porque para ellos era un elemento de impureza el que hubiera un colgado de una cruz, y por esa razón es por lo que le fueron a pedir en su momento a Pilato que si tenían vida, les quebraran las piernas para acelerar su muerte, cosa que hicieron con los dos ladrones que compartieron el suplicio allí en el Gólgota el día de la muerte de Jesús, que Jesús ya había muerto y que el centurión o el soldado que le traspasó el costado y que le traspasó el corazón, lo hizo únicamente para corroborar que ya estaba muerto Jesús y sin embargo de su sagrado corazón de Jesús nos dice la tradición que brotó sangre y agua. Te adelanto un poco al momento en que veamos eso, que el significado de esa sangre y de esa agua, la sangre, te repito, para el contexto judío, era el simbolismo de la vida. Entonces, esto es la representación de que Jesús dio hasta la última gota de su vida por la remisión del pecado, por el nuevo pueblo de Israel del cual tú y yo formamos parte, junto con el resto de toda la humanidad, desde los que nacieron antes de Jesús hasta los que van a nacer hasta el fin de los tiempos. Todos formamos parte de ese nuevo pueblo de Israel. El agua, hay un evento linfático que se genera en las condiciones de estrés y en las condiciones que fue el suplicio brutal que tuvo nuestro Mesías en la cruz, y por eso se genera ese líquido linfático que para nosotros es agua, y el agua es el simbolismo, entre otros, del Espíritu Santo, igual que lo es la nube, igual que lo es el trueno, igual que lo es la ráfaga de viento, muchas representaciones. Por eso, para el evangelista Juan, él nos dice en su narrativa evangélica que Jesús entregó, cuando él analiza las 7 palabras que Jesús pronuncia en la cruz, hay una que dice al final, y Jesús entregó el Espíritu. Efectivamente, muere para dar gloria a Dios Padre, y a través de esa gloria que le da Dios Padre lo glorifica a Él, al alzado, al que está a la vista de todo mundo y que le da, vence al demonio que acechaba el talón de Jesús y que no tiene nada que hacer contra él, no tiene poder sobre Jesús, y que Jesús tiene la victoria y lo vence, y entonces la muerte deja de existir. Entonces, el evangelista Juan nos dice que esa expresión de que entregó el Espíritu, independientemente de que desde el punto de vista textual primero, Jesús muere y entrega su propio Espíritu, lleva como sentido literal segundo que Jesús nos da el Espíritu Santo desde ese momento. Claro está que esa dotación del Espíritu Santo hacia nosotros va, de acuerdo a la narrativa de los evangelios, a ir cobrando relevancia en determinados momentos. Por ejemplo, cuando es la aparición de Jesús el día de su gloriosa resurrección, pues se les aparece a sus apóstoles y también les da Espíritu Santo. Dice, sopló sobre ellos y les entregó Espíritu Santo. Y después, cuando es Pentecostés, por petición de él, Dios Padre va a mandar Espíritu Santo en la forma de lenguas de fuego que se posan sobre los apóstoles y las santas mujeres y la Virgen María. En fin, hay muchas formas
de que va dosificando la entrega del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el gran integrante de la Santísima Trinidad que gracias a Jesús de Nazaret conocimos. No lo conocíamos antes de que Él viniera y no conocíamos su poder, su preponderancia y bendito Dios que mora entre nosotros porque nos los deja Jesús como el Paráclito, primero para que le afiance a sus apóstoles sus enseñanzas, para que los llene de dones que se conviertan en carismas al servicio de los demás. Recordemos que esa es la diferencia entre un don y un carisma. Tú desde tu nacimiento, el Espíritu Santo te llenó de dones, de sus 7 dones, pero esos dones van a convertirse en carismas siempre y cuando tú los pongas al servicio de tu prójimo. Si no, se quedarán como dones dentro de ti y punto. Bueno, entonces esto lo digo porque gracias a Jesús conocemos el Espíritu Santo, lo vivimos y obtenemos todas las gracias necesarias para escuchar la voz de Dios Padre y la voluntad también de Él y también para escuchar los designios de Jesús que como humano está en el cielo y desde ahí, junto con Dios Padre, está entre nosotros hasta el último día, pero en la persona del Espíritu Santo. Él es el que nos acompaña. Bueno, entonces todo esto que te estoy platicando es para que vayas amarrando tú detalles y por lo tanto, este Juan nos va a presentar, repito, este momento como la cena del Señor, no como la Pascua de Jesús, ni como la última cena, que es muy común que así nos refiramos a ella, nos referimos, perdón, o nos refiramos nosotros en nuestro hablar cotidiano. Entonces, ya dicho lo anterior y resaltando que lo importante son los hechos, no las fechas, te puedo decir, nada más como un detalle interesante, que la comunidad judía de los esenios del Qumran, esa comunidad arraigada en el desierto de la península del Sinaí, su calendario sí coincide con la fecha en que Jesús, nuestro Señor, celebró esa Pascua que se convirtió en la cena del Señor. Nada más como un detalle curioso para que lo tengas tú presente. Y te quiero dar otro dato importante. Tú recordarás que en los evangelios nos citan que mandó Jesús a sus apóstoles a encontrar a una persona que traía un cántaro, que no nos dice cómo se llamaba, y que apersonándose con él que esta persona le dijera a su patrón, a su amo, que el maestro quería celebrar, que dónde estaba, que si ya todo estaba listo para la celebración de la Pascua de Jesús. Bueno, esa narrativa nos la dan los evangelistas, pero solamente uno de ellos nos dice quiénes eran esos apóstoles que fueron a entrevistarse con esta persona del cántaro. Eran Pedro y Juan los que fueron. Y esto te lo digo para que vayas también tú amarrando cabos, porque hay 3 apóstoles que tuvieron una predilección sobresaliente en el trato con Jesús en su ministerio público y que él les tuvo una preferencia indiscutible, que es a Pedro, a Juan y a Santiago. Y si tú amarras cabos, ¿quiénes se encargaron de la continuidad y crecimiento de la Santa Iglesia Cristiana Católica después de la ascensión de Jesús ya definitiva? Pedro, Juan y Santiago. Santiago al frente de la iglesia en Jerusalén, Pedro como la roca que sostiene la iglesia y Juan también junto con él para estar supervisando, dando continuidad, dando monitoreo al crecimiento de la iglesia cristiana católica, tanto dentro de la península como fuera de ella, como fue
todo el área asiática, donde primordialmente Pablo llevó el crecimiento de la iglesia. Entonces, también quiero que aterrices quiénes estuvieron presentes en la transfiguración del Señor. Pues también ahí estuvieron Pedro y Juan. ¿Y quiénes están cerca del Señor en el huerto de Getsemaní, cuando él, dentro de la turbación natural que tiene al vivir su dolorosa pasión, además de estar postrado en oración ante su Padre, presa de pavor y de miedo, el maestro, porque como humano tuvo las mismas sensaciones que tú y yo tenemos? Incluso en la narrativa de los evangelios tú vas a recordar que se cita que Jesús en ese huerto de Getsemaní sudó sangre. Ese fenómeno tiene una explicación científica que nos dicen, no tengo ahorita el nombre exacto, va relacionado con hemo, por ser en griego sangre, pero tiene su nombrecito que luego te lo voy a dar. Pero este fenómeno nos dicen cirujanos y médicos que es posible que se dé cuando el fenómeno de estrés en una persona es brutal, es, es intenso, que se puede llegar a ese derramamiento de sangre en forma de sudor. Entonces, no es nada más una expresión dicha por decir. Y también esto que te sirva para que desde ahorita te sensibilices de que Jesús, en su calidad humana, tuvo todas las sensaciones y todas las intensidades que tú puedes llegar a tener. Él, dentro de que siempre conservó su divinidad celeste, que tuvo desde antes de la creación del universo y que va a volver a tener a petición de él cuando le dice a su padre en esta última noche: Padre, te glorifico y glorifícame para que tenga yo la gloria de la que gozaba antes de venir a este mundo. Él mismo nos está diciendo, antes de ser el verbo que se hace, la palabra, perdón, que se hace verbo y se encarna, él tenía toda la gloria de ser Dios, pero desde el momento mismo de su encarnación en el virginal seno de María Santísima, va a compartir con nosotros todas las sensaciones, las angustias, las presiones, las lágrimas, toda la intensidad de cualquier humano. Entonces, es importante porque solamente así vamos a poder entender lo que significa la pasión de Jesús, la pasión en esa tremenda noche que le va a tocar vivir. Pero esa tremenda noche, ahorita estamos en la celebración de su cena. Entonces, ¿qué es lo más relevante que nos va a señalar este Juan? Y solamente Juan nos los va a citar. En primer lugar, nos va a citar este Juan que la forma en que se celebró esa cena del Señor, aquí tenemos una representación para que nos ubiquemos. Pensamos de acuerdo a las obras de los grandes pintores de todos los tiempos, que están en una mesa compartiendo aquí y allá. No, la intimidad en las grandes celebraciones judías de esa época era de esta forma: poniendo una mesa casi casi a ras del piso y en cojines, todos sentados compartiendo el espacio. Por esa razón, en esta representación tú ves aquí del lado derecho de esta imagen a alguien que se supone simboliza a Juan. Y tú recordarás que en la narrativa, cuando Jesús va a hablar de que alguien le va a traicionar, dice Juan: y yo, recostado sobre el corazón de Jesús, le pregunté: ¿y quién es? Y muchos pueden decir: bueno, pero ¿por qué recostado en el corazón si están todos sentados aquella? Pues no, aquí estás viendo cómo fue. Entonces, imagínate, por la posición que guardan, es muy fácil, posible, para en voz baja hacerle un comentario, en este caso a Jesús.
y por lo tanto la impresión que nos da a los demás es que está recortado sobre el corazón de Jesús. Bueno, eso no es para quitarle méritos, nada más para aclarar cómo fueron las cosas. Entonces, así fue más o menos como se debió haber visto esa cena del Señor, todos en esa mesa. Aquí tú ves la expresión que está el otro apóstol, presumiblemente aquí es cuando Jesús les está dando a conocer que alguien le va a traicionar. Ya veremos en su momento esto. Pero si tú te fijas, en su mano tiene una porción de pan, Jesús, y ya veremos el simbolismo cuando esto va a cobrar relevancia. Pero en esta cena del Señor va a celebrarse con grandes cambios. El más importante que solamente Juan nos cita es el lavatorio de los pies. Y este lavatorio de los pies, aquí más o menos tenemos una representación de cómo pudo haber sido. Este Juan nos lo presenta primero con una introducción sublime. Jesús, refiriéndose a sus apóstoles, nos dice en su Evangelio, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Quiero precisarte el significado de estas palabras. Antes de la fiesta de Pascua, refiriéndose a la costumbre de la tradición judía. Jesús, sabiendo que su hora de pasar de este mundo al Padre llega. Recordemos que el concepto de mundo tiene tres connotaciones dentro de la Sagrada Escritura. El mundo como globo terráqueo, como física, ¿no? Los continentes y los mares físicamente representados. El mundo como toda la gente que estamos dentro de este globo terráqueo, y también el mundo como expresión del pecado, como expresión del asedio de Satanás, como expresión del dominio que él ha tenido siempre sobre todos nosotros, incitándonos a deleitarnos en pecar, por expresarlo de alguna forma entendible. Entonces Jesús, habiendo amado a los suyos son los apóstoles. Ya después de su crucifixión y muerte, nos insertaremos nosotros en él y ya seremos parte de los suyos. Pero en este momento los suyos son sus apóstoles, sus 12 apóstoles que en ese momento lo acompañan. Entonces, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo geográfico y en el mundo del pecado también, los amó hasta el extremo. ¿Y cómo los amó hasta el extremo? Simple y sencillamente a través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de su compañía, a través del amor que les mostró y la predilección y la preparación que de ellos hizo para convertirlos de hombres comunes a discípulos y de discípulos a apóstoles. Y como apóstoles tener una misión que continuaron aún después de la partida de Jesús y que gracias a la formación que les dio Jesús y al Espíritu Santo pudieron llevar su misión hasta las últimas consecuencias todos ellos. Entonces, Jesús sabe que su muerte está próxima. Jesús los ha amado a todos ellos. Jesús sabe que tiene que regresar al Padre y que ante el Padre va a responder por los suyos, por ellos, a excepción de Judas, que bien nos los dice, lo vamos a ver en la narrativa de esta cena, que Jesús va a decir, los míos y los míos van a ser salvados y van a compartir conmigo el reino celestial, a excepción de aquel que más le hubiera valido la pena no haber nacido,
refiriéndose a Judas, que tristemente Judas, pues, cumplió con su papel dentro de la historia sagrada, triste papel de entregar al hombre más maravilloso y glorioso que puede haber habido en la humanidad, Jesús. Y que Jesús, a pesar de todo, le muestra misericordia, le muestra amor, le muestra compasión hasta el último de los momentos. Tan es así que nada más vamos a dejar aquí ahorita eh, la narrativa casi casi aquí en esta escena estás viendo a Jesús también con el pan. Jesús, para cerrar esta noche, sabiendo que este Judas lo va a traicionar, hace del conocimiento de todos sus apóstoles que uno de ellos lo va a traicionar. Y empiezan ahí la suspicacia, ¿seré yo, maestro? Y él no se mete en detalles, únicamente cita aquel al que yo le brinda mi bocado es él. Y se lo entrega a Judas. Pero ninguno de los apóstoles se dio cuenta de este detalle que era Judas. ¿Por qué? Porque Jesús, dentro de su misericordia, inmediatamente después, sabiendo que Satanás estaba ya presa, había hecho presa a Judas y a todos los que van a participar en su dolorosa pasión y muerte, todos dominados por Satanás, le invita a que lo que tiene que hacer lo haga pronto. Y entonces se retira de inmediato. Y como todos los demás apóstoles sabían que este Judas era quien llevaba la bolsa, quien manejaba el dinero que se juntaba, el que manejaba lo material, no les extrañó que Judas saliera al decirle a Jesús, lo que tienes que hacer, hazlo y pronto. Ellos han de haber pensado, va a hacer alguna obra encomendada por el maestro, veto a saber lo que pensaron. Pero lo importante aquí, para cerrar esta noche, aprendamos que Jesús, aún sabiendo desde un principio, desde que incorporó a Judas a su grupo de seguidores, a pesar de que lo convirtió y lo formó como apóstol, a pesar de que antes fue discípulo que también le mostró muchas predilecciones, aún a sabiendas de que era quien lo iba a entregar, quien lo iba a traicionar, quien por él iba a tener que entregar su vida. Jesús le mostró siempre misericordia y se le expresó hasta el último de los momentos, invitándole a la conversión, compartiéndole ese trozo de pan para ablandar su corazón y darle la oportunidad de que él como humano, igual que tú, igual que yo, por el libre albedrío con que Dios Padre nos creó y por la inteligencia con la cual nos dotó, decidimos nosotros nuestro destino y nuestro futuro. Tristemente, Judas no aceptó la invitación de Jesús en esos momentos en que le brindaba su misericordia y su compasión. Y también es muestra esto de que desde siempre Jesús, que es la imagen del Padre, acepta que el mal tiene que vivir junto con el bien en el mundo, que el demonio, que es lo conocían y lo seguimos conociendo como el exterminador, como el Satanás, el tentador, para algunos como el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque nos quiere llenar la cabeza de humo y el corazón de pasiones y de decisiones equivocadas para nosotros, y que él se carcajea de todo lo que hace con nosotros. Tenía que seguir viviendo también el mal junto con el bien en la persona de Jesús, y esto así será hasta el fin de los tiempos, en el momento de la parucía, cuando Jesús en toda su gloria y poder venga, y entonces se dé el momento en que se encadene a Satanás por 1000 años más en los
en las mazmorras que están en los confines de la tierra. Bueno, pues tristemente el tiempo se nos ha ido muy rápido. Yo quería avanzar más esta noche con relación al tema, pero pues no, no se pudo. Sin embargo, creo que lo importante es que asimilemos y que entendamos, y por qué no decirlo, que disfrutemos a profundidad la palabra que es Jesús de Nazaret, la verdad, la vida, y que podamos vivir esta cuaresma con otra visión, que mañana que comenzamos a prepararnos para vivir la Semana Santa, lo hagamos con una determinación diferente, con una disposición de conversión profunda, con un sentimiento de vivir en la esperanza de que somos peregrinos en este mundo y que tenemos una misión que cumplir, así como tristemente estamos viendo que nuestro Santísimo Papa sigue cumpliendo con su misión y es ejemplo para nosotros de que hasta el último hálito de vida que podamos tener debe de ser para servir a nuestro Mesías y Señor. Bueno, pues te invito a que des constancia de tu presencia. No olvides de mandar un mensaje, un hola, lo que sea, a nuestro WhatsApp o a nuestro mail. Te agradezco tu presencia, pero más le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo, por supuesto, que nos está abriendo la escucha, la inteligencia, nuestro corazón para poder entender su grandeza y que para fortuna nuestra somos siervos de Él, somos cristianos, porque Él nos enseñó cómo seguirle. Deseo para ti y para toda tu familia una semana llena de alegría, de salud y de realizaciones. Y si Dios lo permite, te espero aquí el martes de la próxima semana para continuar con el estudio de este apasionante libro que es la pasión, la Pascua, perdóname, la Pascua del Señor. Te pongo la canción de cierre y agradezco nuevamente tu presencia. Que descanses.